Rato de conversación. A continuación, continuaremos con el profesor Rubén de la Hoz, encargado del programa de inclusión de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, con su presentación Programa de Inclusión en Educación Superior, PIES. Gracias, Karina. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Buenísimo. Me dicen si voy hablando un poco rápido, porque muchas veces me apuro demasiado. Más que nada yo les vengo a hablar acerca del programa de inclusión en educación superior de nuestra sede, Puerto Montt, y darles a entender qué nosotros estamos haciendo actualmente dentro del programa, a los estudiantes que estamos apoyando además, y qué es lo que estamos realizando a futuro como proyección para trabajar con otras unidades y otros establecimientos externos. Esa voy bien, ¿cierto? ¿O muy rápido? Ya, ok. Como les digo, me apuro mucho. Bueno, hacer una introducción. Nosotros vamos a dividir la diapositiva o la presentación en diferentes etapas, ¿cierto? Primero vamos a hablar acerca de la normativa vigente actual que nos apoya, nos valida como programa de inclusión en educación superior. Además tenemos que hablar sobre la historia de nuestro programa acá en la sede de Puerto Montt, hablar qué tipo de estudiantes tenemos actualmente, que ojo, no solamente tenemos estudiantes que perciben apoyo, también tenemos estudiantes que activamente están participando del programa. De hecho, Vanessa, practicante de Pedagogía en Educación Diferencial, Karina, que está haciendo locución, también en su momento fue tutora, otras cuantas caras que hay acá y estuvieron durante la primera jornada, han trabajado durante el programa, como tutores, como ayudantes, como personas que van dándole más vida a este espacio que se fue ganando desde el año 2012, cuando la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial realizó un proyecto y hoy en día es una realidad. Así que continuemos. No me funcionó, ahora sí. Siempre hago como monólogo entre medio, así que siento. Bueno, para partir. Primero tenemos que hablar acerca de la ley 20.422, que como decían las anteriores colegas, es una ley que nos habla y establece la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Además tenemos que hablar que hay una ley de discriminación también, que es la ley 20.609, que es la ley que ustedes conocen como ley Zamudio. Tenemos un decreto supremo 50. Uy, ¿qué hice? Ahí sí. El decreto supremo 50, ¿por qué lo coloco y lo menciono aquí? Porque nos habla acerca de la accesibilidad universal. El decreto se promulga el año 2015, pero entra en vigencia el 4 de marzo de este año. ¿Y a qué refiere esto? Nos dice que toda institución que esté abierta a público tiene que tener un diseño universal de accesibilidad desde el 4 de marzo. Y según un estudio que realizó el Servicio Nacional de Discapacidad, ¿saben cuántas instituciones a lo largo del país tienen una accesibilidad universal? El 13%. El 87% no cumple con todos los requerimientos que te indica este decreto supremo, que, ojo, no nace de la nada, sino que toma ciertos artículos de la ley 20.422. Por eso es tan importante para nosotros en la educación superior y en cualquier otro estamento educativo. Tenemos que hablar de la ley 20.903 también, que es la ley de fortalecimiento docente, que nos habla acerca del ingreso de las pedagogías, que en cada cierto año se le van a ir agregando más exigencias para el ingreso de las pedagogías, ¿cierto? Y también tenemos que hablar sobre la ley 21.091, que es la ley sobre educación superior. La ley sobre educación superior, que aquí es algo muy importante para nosotros porque en su artículo número 14 nos menciona que las instituciones de educación superior deben responsabilizarse por el acceso y la permanencia de estudiantes en situación de discapacidad en su espacio. Esto quiere decir que tenemos que crear espacios inclusivos dentro de las instituciones. Como nosotros, por ejemplo, tenemos acá en la sede de Puerto Montt el programa, en la Universidad Austral de Valdivia, por ejemplo, está Huachi Inclusiva. Eso es abrir espacio, eso es abrir un espacio donde puedan ustedes otorgarle oportunidades a sus estudiantes, igualdad de oportunidades. Y al último coloqué algo muy importante, que es el ingreso especial hoy en día de la Universidad Austral de Chile. Dentro de nuestros ingresos especiales, nosotros tenemos un ingreso para las personas con discapacidad. Pero este ingreso, ¿saben desde cuándo está?
desde 1998, el decreto 133 de la Universidad Austral de Chile. Por ende, para poder dar respuesta a todo lo anteriormente nombrado, tenemos que hacer ciertas modificaciones cuanto antes en el ingreso especial que tenemos hoy en día. Porque hablar de 1998 estamos hablando más de 20 años actualmente, una conceptualización que ya no se está utilizando, ¿cierto? Entonces, todo este preámbulo de normativa vigente nos lleva a ¿qué? Actualmente a tener un programa de inclusión en educación superior. ¿Nosotros cuándo empezamos? Empezamos el año 2012, como le había mencionado anteriormente. En el año 2012, la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial crea este proyecto, se aprueba en la sede de Puerto Montt y se empieza a realizar este programa de inclusión. Algo muy importante también es que el año 2013 se realiza el primer ingreso a una estudiante sorda, usuaria de lengua de señas chilena, a nuestra universidad. Luego continuamos, algo importante también para mencionar es que en el año 2017 se empiezan a aumentar los recursos humanos que nosotros tenemos acá en el programa. Solamente tener un encargado de programa de inclusión, sino que mayores intérpretes de lengua de señas para poder ¿qué? Para poder darle accesibilidad a la información de nuestros estudiantes, que no como en otras instituciones, por ejemplo, se les da a través del Servicio Nacional de Discapacidad. Acá la universidad se compromete con sus estudiantes y hoy en día tenemos intérpretes de lengua de señas chilena, nosotros como institución, acá en la sede. También es importante mencionar que en el año 2018 egresa un estudiante de psicología ciego que ingresa también este año. ¿Por qué le estoy mencionando todo esto? Porque esto nos lleva hoy en día a hablar en el año 2019 de un equipo con mayores personas, eso sí, con ciertas dificultades y ciertas debilidades que tenemos que asumirla también, como es el tener un equipo multidisciplinario. Hoy en día nosotros no tenemos, por ejemplo, un terapeuta ocupacional. Hoy en día no tenemos un fonoaudiólogo. Tenemos que empezar a abrir espacios para que podamos responder a todas las necesidades de nuestros estudiantes. Pero tenemos hoy en día un encargado del programa, tenemos 4 intérpretes de lengua de señas chilena, tenemos 2 practicantes profesionales de pedagogía en educación diferencial que cumplen el objetivo de acompañar al estudiante que participa del programa, interpretar estas tutorías o ciertos eventos como ahora lo está realizando Vanessa y Karina en su momento en la tarde. Y además desde este año la Escuela de Psicología nos aporta con un practicante profesional. Y algo que no se había dado anteriormente dentro de nuestro programa desde el año 2012, pasó hasta recién ahora el 2019 para que tengamos otro recurso humano, otro profesional de otra área, lo cual nos aporta y nos abre espacio para poder trabajar desde otras miradas con nuestros estudiantes. Voy rápido, ¿cierto? ¿No? Ya. Ahora, ¿cuál es el objetivo del programa de inclusión en educación superior hoy en día acá en la universidad? ¿Nosotros qué buscamos? Promover y potenciar procesos de inclusión al interior de comunidad universitaria sede Puerto Montt. ¿Cómo lo hacemos? Otorgando condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para estudiantes en situación de discapacidad. Tenemos estudiantes que tienen su registro nacional de discapacidad, tenemos otros estudiantes que no lo tienen y tienen ciertas condiciones, tenemos estudiantes del espectro, tenemos variedad de estudiantes, que lo vamos a la siguiente diapositiva lo vamos a poder visualizar. De hecho, el año 2018 nosotros teníamos esta cantidad de estudiantes. Teníamos 3 estudiantes sordos usuarios de lengua de señas chilena, teníamos 2 estudiantes con baja visión, teníamos 9 estudiantes con dificultades físicas o motoras y en total teníamos 14 estudiantes a la fecha. Esto quiere decir mayo del año pasado. Y ahora, ¿cuántos estudiantes tenemos actualmente? Y que de hecho no es una cifra no menor. Actualmente tenemos 6 estudiantes sordos, de los cuales 5 son estudiantes usuarios de lengua de señas chilena. Tenemos 3 estudiantes con baja visión, tenemos 10 estudiantes con dificultades físicas y tenemos otros estudiantes, por ejemplo, estudiantes del espectro, que están dentro de estos otros. Y en total sumamos 22 estudiantes, los cuales hoy en día estamos apoyando. No es menor haber subido desde 14 a 8, sumamos 22 en un año. Esto nos indica que el próximo año podríamos tener mayores estudiantes y por lo cual nos indica también que tenemos que comprometernos con la enseñanza media y vincularnos para poder trabajar en conjunto, para ver qué estudiantes vienen el próximo año y poder responder a esas necesidades previamente.
Eso se hace a través de trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, entre todas las partes y entre todas las unidades. Algo importante también de mencionar que muchos de esos estudiantes están en la carrera diferencial, otra gran parte está en psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, matemáticas, arqueología, civil industrial, tecnología médica, derecho. 9 de las 15 carreras que actualmente tenemos acá en la sede de Puerto Montt, lo cual no es menor tampoco. Tenemos que empezar a trabajar con todas nuestras escuelas, las 15 el día de mañana. Actualmente tenemos esta cantidad de estudiantes. ¿Y esto se debe a qué? ¿Por qué el aumento de número? Porque hemos tenido mayor contacto con las direcciones de escuela. Las direcciones de escuela nos indican cuáles estudiantes pueden pertenecer al programa, entrevistamos el programa y él decide o no si quiere participar con nosotros. Eso por un lado. Por otro lado también, la difusión que hemos realizado también hacia afuera también nos ha traído que previamente podamos hablar de los estudiantes antes que ingresen a primer año de cualquiera de las carreras a las cuales ingresen. Y ahora, ¿cuáles apoyos nosotros estamos entregando actualmente? Nosotros entregamos acompañamiento en la postulación de proyectos. De hecho, dentro de poco se van a abrir el proceso de postulación a las ayudas técnicas en Servicio Nacional de Discapacidad, que son proyectos de los cuales solamente te solicitan como requisito el Registro Nacional de Discapacidad y otros ciertos requisitos más que tienen que ver con el registro social de hogares, etc. Nosotros hacemos un acompañamiento en eso. Hacemos acompañamiento también a beneficios internos de los cuales los chicos pueden acceder. De hecho, hace poco se empezó a hablar de una beca que entrega CONICYT para estudiantes en situación de discapacidad y que te solicitan el Registro Nacional de Discapacidad. ¿Y esta beca para qué es? Para estudiar magíster en el extranjero. Así que si lo pueden ir viendo, también esto es sumamente importante para nosotros porque se nos van abriendo las puertas para poder aumentar el número de profesionales en situación de discapacidad que tenemos actualmente en las instituciones de educación superior. ¿Qué otro apoyo nosotros entregamos? Nosotros hacemos ajustes razonables también. Nosotros hacemos una caracterización, hacemos una entrevista al estudiante para luego ver cuáles son las necesidades, cuáles son las posibles respuestas que puede entregar el docente en evaluación o en aula, y después de esto se entrega a las direcciones de escuela y las direcciones de escuela bajan la información a los docentes, que ese es el procedimiento que se tiene que seguir. Es algo que ya está sistematizado y se tiene que realizar con los 22 estudiantes que actualmente tenemos en el programa de inclusión. Además, nosotros entregamos la interpretación en lengua de señas chilena. Como bien le había mencionado anteriormente, tenemos un grupo de intérpretes, pero además tenemos que interpretar, aparte de las asignaturas, las tutorías que se les realizan a estos estudiantes. De hecho, hay muchas tutorías que se realizan en el PASE que nos apoyan estudiantes de educación diferencial, de la mención de audición y lenguaje, para poder realizar la interpretación o facilitación de la información en este caso. Además, nosotros apoyamos la postulación de beneficios internos y tenemos reuniones con docentes. Todo esto es un trabajo que se viene realizando sistematizadamente. Lo trabajamos en conjunto con los docentes, con las direcciones de escuela. Todo esto aporta a que podamos hablar de igualdad de oportunidades en la educación superior. Como programa nos falta, como cualquier otro programa, yo creo, a nivel nacional, porque los programas en inclusión en educación superior no están sistematizados. No hay un trabajo continuo a nivel nacional. Pero tenemos que ir en pos de ello. Tenemos que ir trabajando colaborativamente y no solamente interuniversitario, sino que trabajar con el que está al lado. Ahora bien, algo sumamente importante que nosotros empezamos a trabajar desde el año pasado, y esto nace desde un aporte que nos realizan desde el PASE, desde esta metodología que ellos utilizan. Nosotros tomamos esta metodología y empezamos a trabajarla desde el año pasado. ¿Qué nos lleva a las tutorías? De hecho, las tutorías hoy en día son un motor muy fundamental para el programa de inclusión. Gracias a este apoyo pedagógico que se le entrega en la sala, podemos hablar de estudiantes activamente activamente apoyando y activamente entregándose hacia lo que te está entregando el compañero. ¿Quiénes hacen las tutorías? Actualmente, este es el proceso de solicitud de las tutorías que tenemos nosotros como programa de inclusión. Se solicita el estudiante, nosotros nos vamos donde el estudiante y le decimos, oye, ¿sabes qué? Creo que necesitas esta tutoría en tal asignatura. Eso no se hace.
Es el estudiante el que se acerca hacia nosotros y el estudiante nos indica que realmente tiene una necesidad en cierta asignatura, lo cual también le da mayor autonomía. Después nosotros buscamos a la persona para que le realice la tutoría, sea académica o no, y después de eso entrevistamos al posible tutor, que en muchas ocasiones no es un tutor de cursos superiores. También trabajamos con tutores pares, estudiantes que están cursando la misma asignatura. Y el año pasado nos dio bastantes resultados satisfactorios, no solamente en el estudiante, el cual percibe el apoyo, sino que en el otro estudiante. Porque así como este de acá se compromete con su asignatura, yo también al momento de entregarle todo mi conocimiento a mi compañero, también me estoy comprometiendo con mi mismo aprendizaje. Lo cual lo vimos durante el primer año, desde el año pasado, y este año lo seguimos manteniendo. Y hay otras metodologías también que hemos, este año, por ejemplo, entregado hacia nuestros estudiantes. ¿Qué buscamos nosotros de los tutores o las personas que están en esta metodología de trabajo? Buscamos que haya una innovación en lo que es la estrategia pedagógica. El estudiante que se dé cuenta si realmente está aportando a la necesidad del estudiante. Si realmente yo veo que mi estrategia o mi metodología no está apoyando al estudiante, se realiza un cambio o una modificación, se hace un feedback entre los profesionales con este estudiante, para luego poder dar respuesta satisfactoriamente, innovando en mi proceso pedagógico al estudiante. También buscamos un compromiso, no solamente de la persona que apoya, sino que también de la persona que percibe el apoyo. Y posteriormente a esto, nosotros lo que buscamos es la valorización del trabajo que se realiza. Hoy en día, actualmente estamos trabajando con aproximadamente 17 tutores. Desde el año pasado venimos implementando esta metodología y lo que nos llama la atención es el aspecto emocional que hay por detrás. Porque la persona que está apoyando al estudiante se siente tan identificado, se siente tan comprometido que al momento de este estudiante tener un logro, lo asume como propio. O asimismo, cuando hay un fracaso, lo asume como propio. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros empezar a acompañar para ver cuál es el rol perfecto o el rol que tienes que tú cumplir como tutor con la persona a la cual tú estás apoyando. Y hay bastantes resultados satisfactorios, de hecho. El año pasado puedo mencionar que un estudiante de Pedagogía en Educación Diferencial aporta a un estudiante que pertenece al espectro. ¿En qué dirán ustedes? ¿En qué está aportando? ¿Cuál fue la tutoría? ¿Qué fue el apoyo? El apoyo que realizaba netamente era un apoyo en la expresión, porque este estudiante se acerca a nosotros, que de hecho fue como sorpresivo, porque muy pocas veces ellos se acercan a decir que tienen una necesidad en tal aspecto, se acerca a nosotros y nos indica que quiere trabajar acerca de ello. ¿Por qué? Porque él llegaba a sus asignaturas cuando tenía que exponer y no exponía adelante, se colocaba al fondo. ¿Qué pasó? Después de trabajar semanalmente con esta tutora, al final del semestre del año pasado, el logro que tuvimos fue que pasara desde allá atrás acá adelante. Y el logro no es netamente del programa, sino que del estudiante, que asume su necesidad para luego ¿qué? Ver lo que realmente puede ser capaz. De hecho, ese mismo estudiante que le estoy diciendo hoy en día, posiblemente el día jueves se presenta en Santiago con una ponencia acerca de su experiencia que ha tenido en el programa, en la Red de Educación Superior Inclusiva. Va junto con su tutora, porque no solamente ha sido una experiencia de él, sino que ha sido una experiencia de ella también. Y que posiblemente esto nos lleve a tener un proceso de prácticas de pedagogía en matemáticas, porque, ojo, va a ser profe, exitoso. Esta metodología sirve, pero necesitamos compromiso de ambas partes. Que tu buen desempeño dentro de sea también mi buen desempeño dentro de, que haya un compromiso mutuo. No es solamente lo único que nos alegra, sino que hay otras ciertas actividades también que realizan los estudiantes que nos enorgullecen. Por ejemplo, siempre hablamos que el estudiante que pertenece al programa recibe el apoyo, ¿cierto? Bueno, ahora desde este año nosotros estamos implementando que, por ejemplo, un estudiante sordo realiza una tutoría de acuerdos de lengua de señas donde hay intérpretes de lengua de señas chilena y además ellos participen para poder, ¿cierto?, ver conceptualizaciones y ver señas y acordar estas señas. Es el estudiante el que está encargado, no un profesional, no un oyente, un estudiante sordo.
que muchas veces, desde el año 2015, cuando ingresó, percibía el apoyo, pero nunca entregaba el apoyo. Hoy en día, ¿qué está haciendo? Activamente entregando todo. También tenemos otro caso, estudiante que realiza tutorías de lectoescritura para estudiantes sordos. Estudiante sordo. Nosotros el año pasado tratamos de realizar un proyecto de lectoescritura donde profesionales entregaran ciertos manejos de la lectoescritura o la L2, el español escrito, a los estudiantes sordos. Pero mucho más satisfactorio cuando lo hace un compañero mismo que tiene ciertas características conmigo, que puedo entregarle lo que yo desde mi experiencia, cómo yo he aprendido, cuáles son mis metodologías de estudio en la escritura. Por eso al estudiante se le entrega también el espacio, se le entrega la confianza para que él lo realice. Además que el estudiante previamente tiene ciertas competencias que puede entregarle a sus compañeros. Otro caso más. Tenemos un estudiante que el año pasado ingresa a nuestro programa de inclusión. Este estudiante estuvo 5 años en Ingeniería Civil Industrial. El estudiante no le gustaba su carrera, decidió de una u otra manera cambiarse a algo que realmente le apasionaba, se cambia a arqueología y comienza a tener un buen desempeño. Se le notaba en su expresión diaria cómo se comunicaba con el resto, cómo se comunicaba con nosotros como equipo. Y un día llega a nosotros y nos dice que él quiere apoyar a su compañero sordo, usuario de lengua de señas, en arqueología general. Y la pregunta de nosotros era, ¿pero por qué lo quieres hacer? ¿Por qué? Y básicamente lo que nos dijo era para devolverle la mano al programa y a todo el apoyo que había recibido. Y él en ese momento empezó a realizar el apoyo en arqueología general. De hecho está acá. Todo esto, todas estas experiencias se van dando de a poco, poquísimo. Es un programa, el programa de inclusión hoy en día cumple 7 años aproximadamente. Pero hay que empezarle a darle más realce dentro de la comunidad universitaria, más importancia, que el día de mañana posiblemente todo lo que se está realizando acá sea, no sé por qué decir, quizás algo que nos diferencie con el resto de instituciones de educación superior. Este espacio hay que entregárselo a ellos, a los estudiantes. Ellos son los reales protagonistas, no los profesionales. Si hay una conferencia en Santiago donde un estudiante puede participar realizando o entregando su propia experiencia, que lo haga ese estudiante. Es más enriquecedor cuando viene desde ellos a lo que viene cuando uno lo cuenta como profesional. Porque yo si se los cuento ahora, todo este tipo de experiencia no va a ser lo mismo cuando ustedes lo escuchen a ellos. Por eso es importante esta metodología, por eso es importante estas tutorías que se están realizando desde el año pasado. También hay tutorías de estudiantes pares. Como le había mencionado anteriormente, estudiante que cursa la misma asignatura, apoya a su compañero en esa. Y estudiantes de cursos superiores. Y todo esto también ha sido exitoso. Hay un compromiso, hay ciertas condiciones que también tienen que ellos ver también, porque no todo es derecho, sino que también hay deberes, puntualidad, respeto, valorización. Si el estudiante tutor te entrega una presentación, te realiza un resumen, valorízalo, porque es un trabajo, un esfuerzo que ha hecho solamente para ti, porque es una tutoría individualizada. A diferencia de las ayudantías que se realizan en las universidades, que son como para un grupo de 50 o de 40 personas. Es un apoyo que te está entregando a ti. Por eso tú tienes que también valorizar lo que se está entregando. Si la tutoría es la 810, llegas a la 810. De hecho, con los estudiantes, al momento de ingresar este año, se realizó un reglamento de tutorías, de los cuales nosotros indicábamos cuáles eran los requisitos que tenían que tener ellos durante todo el semestre para poder mantener su apoyo. Entonces, ¿esto qué hacemos? Le damos formalización y lo sistematizamos además. Pero no solamente del que recibe el apoyo, sino que también el que apoya. Entregar las presentaciones, hacer una clase expositiva, si el estudiante lo desee, si algo más de conversación, lo realiza así, si quiere algo más visual, realízalo más visual. Todo esto se va haciendo en el programa. ¿Voy bien? ¿Sí? Sí. Ya. Esto
no sé si se entiende muy bien, pero estos son los resultados de un estudiante del año pasado que percibió apoyo en 2 asignaturas en terapia ocupacional. De hecho, empezó con notas no tan altas, pero termina aprobando y eximiéndose de psicología general y biología humana, donde recibía tutorías. De hecho, se eximió de todo, 100% de aprobación de todas sus asignaturas, que eran 7, si no me equivoco, durante el primer semestre. Es una estudiante sorda, usuaria de lengua de señas también, en terapia ocupacional. No sé si hace 10 años atrás dudaban acerca de eso, si se puede dar o no esto. Va en segundo año y todavía va bien. Pero también se debe a ciertos factores externos también. Un apoyo familiar, hábitos de estudio, porque las tutorías que nosotros entregamos en el programa puede ser el 30% del aprendizaje significativo que puede tener el estudiante. El resto netamente es de él propio. Cómo te enfrentas a una clase, cómo te enfrentas tú a tu estudio autónomo. Eso lo haces tú, eso es el 70%. Esto netamente nosotros lo que entregamos nosotros es un 30%. Y hay resultados. ¿Y cuáles son las proyecciones para nosotros actualmente como programa? Muchas. Muchísimas. En primer lugar, yo creo que nosotros tenemos que responsabilizarnos para poder hacer una vinculación con enseñanza media y en específico con los programas de integración escolar. Eso tiene que ver desde la institución de educación superior hacia ustedes, que algunos de acá trabajan en programas, si no me equivoco, para poder trabajar colaborativamente. Nosotros necesitamos la información de ustedes, así como nosotros también podemos entregarle toda la información que requieran también ustedes. Acompañamiento en proyectos, acompañamiento de los estudiantes, si requieren orientación vocacional, si necesitan ciertos profesionales, una charla, podemos hacerlo. Podemos empezar a tener vinculación, que es muy importante, y en inclusión. En discapacidad es determinante, porque así nosotros podemos, desde antes que se ingresa a la universidad, poder responder a las necesidades de los estudiantes. Tenemos que hacer un seguimiento en el egreso a nuestros estudiantes. De hecho, el próximo año aproximadamente 6 estudiantes podrían egresar de nuestro programa de inclusión, con cierta proyección curricular. Algunos se demoran unos 5, 7, 8 años, pero van a salir. Y nosotros ahora tenemos que responsabilizarnos en ver cómo el estudiante puede encontrar un trabajo. También tenemos que tener un equipo multidisciplinario, y creo que es una de las falencias actualmente que tenemos como programa, que necesitamos otros profesionales de otras áreas, necesitamos intervenciones, necesitamos un terapeuta, un fonoaudiólogo, como les decía, un psicólogo, para poder ir abarcando todas las necesidades de nuestros estudiantes. Requerimos mayor participación a nivel nacional. ¿Qué es esto? Difundir lo que realizamos, difundir toda la experiencia de cada uno de nuestros estudiantes, tener una mayor vinculación interna, no solamente con las direcciones de escuela, bienestar estudiantil, salud mental, PASE, todo lo que tiene que ver con la institución en sí. Tenemos que empezar a comunicarnos y poder también a trabajar colaborativamente en ciertos proyectos y realizar concientización, que también siento que es un trabajo que tenemos que ir realizando también como programa. No dejar todo en la sala, sino que se expanda, que salga de ahí, que se le entregue a los otros 3.338 estudiantes que hay en la sede. ¿Qué hacemos? ¿Qué es el programa de inclusión? Que si me preguntaban hace 7 años atrás si conocía de programas de inclusión en educación superior, probablemente no sabía. Y hoy en día se está dando. En Región de los Lagos no somos el único programa de inclusión. Hay uno en Osorno, la Universidad de los Lagos. Hay otro que se está formalizando en Puerto Montt, de la Universidad de los Lagos. Y otras instituciones también a lo largo del país tienen sus programas de inclusión. Por eso es importante realizar concientización a la universidad y a lo que es local. Y para finalizar, siempre dejo esto al final, que es nuestras redes sociales. Toda la información, toda la actividad que nosotros realizamos siempre la vamos subiendo a estos medios, sea Facebook, Twitter, Instagram. ¿Por qué? Porque es una forma también de acercarse a la comunidad y hacia el estudiante.
Sobre todo Instagram, que subir videos, subir imágenes de lo que estamos realizando, también llama la atención. Y de hecho muchas veces lo utilizamos para encontrar tutores o personas que nos puedan apoyar en ciertos aspectos. De hecho, nuestro logo fue creado por un estudiante de control de gestión. Y que de hecho nos apoya con todos los afiches. El afiche de este seminario lo realizó ese estudiante. Entonces tratamos de buscar nuestros apoyos entre los mismos estudiantes que hay actualmente, que eso también nos apoya a nosotros como programa. Y eso sería todo. No les quito más de su tiempo. Así que muchas gracias. Agradecemos la presencia del profesor Rubén de la Hoz. Para finalizar este seminario, invitamos a la profesora doctora Karina Muñoz con su presentación Inclusión de personas sordas en la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Gracias. Como la primera. Ya. ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí. Me siento como Chayanne. Sí. ¿Verdad? No sé cómo lo hacía porque... ¿Verdad? Estoy que bailo. Tengo que cantar y bailar. Bien, yo lo voy a hacer como más cortito porque yo sé que están cansados, ¿cierto? Con tanto aprendizaje nuevo. Bueno, como decía, yo soy Karina Muñoz, soy profesora de educación diferencial. Aquí tengo a mis estudiantes que voluntariamente vinieron, ¿verdad?, a escuchar. Todo lo que diga que ustedes conocen, ustedes asienten nada más, el resto. Bueno, específicamente el tema de sordos, voy a contarles un poquito. Quizás en este momento, después de escuchar a Rubén, podemos pensar cómo la universidad ha estado dando respuesta a los estudiantes sordos. Después de varios años, piensen ustedes que de acuerdo a la historia que decía Rubén, fue nuestro primer estudiante para el PIE, fue un estudiante sordo. Entonces, de alguna manera, dicho más quizás filosófico o más o investigativo, lo que nosotros estamos haciendo un poco es verlo desde una nueva construcción social, la sordera, con una nueva mirada. Y eso es lo que se llama en la actualidad sordedad, ¿ya? Y que tiene que ver con que hemos podido interiorizarnos en cómo los estudiantes sordos han vivido su sordera. Cómo ellos qué es, si conocemos ahora o podemos hacer algún tipo de tutoría entre ellos, es porque en realidad nos hemos dado el tiempo de conocerlos y ver cómo ellos realmente aprenden, cómo ellos realmente se comunican y se relacionan con otros, ¿ya? Y también dentro de eso, desde su conocimiento, hemos podido quizás mirar desde las epistemologías de sordos, desde su conocimiento, qué es lo que más les favorece. Y yo creo que en eso estamos. Ahora, eso quizás es un poco más teórico, pero lo que hace el PIES es lo práctico, y es lo que decía Rubén. Pero nosotros se toma el tiempo en la que es las tutorías, en lo que es el trabajo, de conocer a los estudiantes. A todos. Yo voy a hablar solamente de sordos porque eso es lo que me pidieron. En realidad es lo que nos habíamos distribuido. ¿Ya? Y bueno, ahí hay todo un texto de trabajo, ¿cierto? Hay algunas investigaciones por ahí que igual estamos haciendo. Nosotros desde la escuela tenemos una línea de investigación en lo que es sordos. Entonces hemos podido ir y nos hemos ido alimentando de todo este proceso que tiene que ver con los sordos. Nosotros tenemos estudiantes sordos en la carrera de educación diferencial que van a ser los futuros profesores sordos. Entonces para nosotros es muy importante ver desde ellos cuáles son sus
aprendizajes como ellos lo hacen para poder de alguna manera transmitir a las futuras generaciones y mejorar, ¿cierto?, los aprendizajes que los sordos han tenido en el tiempo. Bueno, nosotros sabemos que hay dos perspectivas o dos miradas hacia la sordera. Ya, esto es una... ¿Hay alguien de salud aquí? Ah, Carmen. Ya, no. ¿Quién más? ¿Se fueron los fondos, no? Ya, no. Pero bueno, no. Si son todos amigos acá y aquí todos participamos en todo. Así que no hay problema. Pero bueno, yo siempre hago ese chiste porque hay una mirada que es más bien, cierto, médica, rehabilitadora de la sordera, pero nos ha tocado a nosotros esta otra mirada, porque nosotros tenemos usuarios, los sordos son usuarios de lengua de señas. Entonces, si bien es en la mayoría de esta perspectiva que nosotros estamos mirando la sordera y estamos mirando los estudiantes sordos. Es lo que tenemos por ahora, no es que nos cerremos solo a esa, también en algún momento tuvimos un estudiante que estaba oralizado, que utilizaba cierto audífono, fue en esa época y también pudimos como programa contribuir porque en definitiva un estudiante usuario de lengua de señas o no tiene necesidades también, ya en lo que son los aspectos de comprensión, por ejemplo, sus niveles de lectura y escritura. Entonces, nosotros cuando vemos a un estudiante sordo, respetamos esas diferencias de cada uno, ¿cierto?, por la historia que ellos han vivido en sus procesos educativos cuando ingresan a la universidad, y reconocemos, sí, que hay una L1, una lengua primera, una lengua de base, que es la lengua de señas chilena, y que hay una lengua de señas, ¿cierto?, la segunda lengua, que es el español oral, en los que, ¿cierto?, en algunos de ellos que se da, y el escrito. Y en esa función nosotros trabajamos. Y en esa función también se hacen las adaptaciones y los ajustes razonables que hablaba Rubén. Ahí está la manito de Bárbara, de intérprete. Para nosotros las intérpretes son fundamentales, ¿ya? Y sabemos, ahí sí. Sabemos que hay un conocimiento visual que la comunidad sorda tiene y con eso también nosotros trabajamos, ¿ya? Hay una forma de aprendizaje visual que es muy importante en la comunidad, que sabemos poco, que nos hemos dado cuenta los estudiantes. Hay un desarrollo periférico de la mirada, ¿cierto?, producto de que la audición no es su primer canal. Entonces hay mucha, también nos falta mucho en la investigación, que es un poco lo que a mí me toca, ¿ya? Y aquí la profe Jimena mal me diría, esos contrastes, debería haberlo probado antes. Disculpe, profesora Jimena, ¿ya? Bueno, aquí no sé qué dice, el valor de la sordera dice, porque eso es lo otro que es súper importante y que hemos también, porque la universidad es un espacio para todos los estudiantes. Y tenemos aquí dentro de la universidad una comunidad sorda universitaria, ¿ya?, que ha hecho varios, creo que van en el segundo, tercero ya, ahí Hans me puede corregir, parece que tercero, Dani, van hacia el tercero valor sordo, ¿ya? Porque ellos ven, la comunidad sorda universitaria ve que la sordera no es una discapacidad, sino que es una forma de vivir, una forma de experimentar el día a día. Y eso ellos lo quieren transmitir y han estado haciendo jornadas donde saben que han invitado a la universidad, pero también han invitado a los estudiantes sordos pequeños y también los que están en enseñanza media. O sea, también ellos han estado vinculando a la universidad con los sordos, un poco transmitiendo lo que ellos han aprendido. Y algo que es súper importante, que desde este conocimiento sordo, desde las epistemologías de sordo, se pueden construir nueva educación, nuevas bases para la educación de sordos. Entonces, aquí tenemos a los estudiantes, estamos trabajando con ellos para que ellos puedan avanzar, ¿cierto?, en sus procesos de formación universitaria, pero además es un
material, insumo, para que nosotros podamos vincularnos con el medio y podamos también desde ellos trabajar con las nuevas generaciones de estudiantes sordos. Y un poquito lo que decía este autor, Oliver Sacks, dice que de esta manera es como la deberíamos nosotros mirar la sordera. Dice que una persona sorda puede ser culta, elocuente, puede estudiar, ¿cierto?, casarse, viajar, llevar una vida plena y fructífera y no considerarse nunca ni ser considerada incapacitada o anormal. Estas visiones marcan las diferencias dependiendo del país, sus culturas. Con eso los estudiantes sordos están luchando también, en que ellos sean vistos desde una manera que ellos puedan ser un aporte para la comunidad. Y bueno, como decía, ya esto yo me paso porque Rubén ya dijo cuántos sordos habían, así que voy más rapidito. Algunas estrategias que se han ido implementando dentro del trabajo que nosotros, hemos hecho con los sordos en sala, ¿cierto?, en el mismo IES, desde la experiencia. Por ejemplo, trabajamos mucho esquemas, ¿cierto? Cuando hablamos con los estudiantes le decimos esquemas que ayuden a comprender, vocabulario, ¿cierto?, con ideas importantes, principales. Potenciamos en las PPT, aunque yo a veces igual me olvido y a veces no pongo tanta imagen, debo asumirlo aquí delante de mis estudiantes, pero los PPT deberían emplearse con más imágenes, con esquemas, siempre valorando lo visual. Buscar otras formas de evaluar. Nosotros aquí, y los estudiantes nos han permitido, y también los directores de escuela, el poder intencionar otro tipo de evaluaciones. Cuando es usuario de lengua de señas, podemos pensar en tal vez un video, y con subtítulos, poder entregar una información, una investigación, una idea de investigación. Subtitular los videos, ¿cierto? Facilitar resúmenes escritos y esquemas. A mí los estudiantes me dicen, profe, que les envíe los PPT. Entonces ahí se los enviamos. A los estudiantes que han pasado, ¿cierto?, por mi sala, se los enviamos para que ellos puedan, solamente los estudiantes sordos no pueden tomar apuntes y mirar el intérprete. No se puede hacerlo simultáneo. Tienen que, ¿cierto?, estar mirando al intérprete, luego cuando tienen ya su PPT, entonces ahí poder estudiar. Facilitar, ¿cierto?, estos resúmenes que les digo, considerar un glosario para un vocabulario más técnico, sobre todo en las carreras, ¿cierto?, que quizás tienen un vocabulario que es específico. Y bueno, aquí hay algunas cositas que, como la articulación de servicios, que un poco decía, pasa y cómo sucede. Se articulan, hay adaptaciones curriculares o ajustes razonables, ¿cierto? Las tutorías de lengua de señas, ahí hay una intérprete apoyando a un estudiante, ya lo habían visto, y la interpretación en lengua de señas. De alguna manera se tiene que articular todo esto, porque nosotros estamos en la sala, ¿cierto?, y entregamos un contenido para alguna asignatura, pero después ese contenido, si bien va a través de la intérprete al estudiante sordo, necesita sentarse, necesita bajar esa información, y de alguna manera, ¿cómo baja? A través del programa, porque los estudiantes sordos necesitan un apoyo pedagógico extra, por todas las situaciones o que, digamos, que quizás falencias o diferencias que puedan tener. Ahí estamos viendo, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hemos podido desarrollar un poquito también con los estudiantes sordos? Ha sido el semillero de lengua de señas. Tenemos estudiantes que les gusta la lengua de señas, que se han ido perfeccionando. Las intérpretes que están acá en la universidad son exalumnos que han ido profundizando la lengua de señas. A las estudiantes que van a hacer sus prácticas fuera han podido ser un apoyo para las instituciones, a veces un poco más que apoyo, pero son un apoyo. Y también lo que decía, nos mostraba Rubén, con este apoyo interestudiante con la L2, que es compleja, ¿cierto? La L2 pensando que es el español escrito,
para los estudiantes sordos es complejo. Entonces, tener la posibilidad que a través de un proyecto o a través de un estudiante ellos puedan ir mejorando esas competencias, se ha dado a través de los estudiantes sordos. Y también algo que es súper interesante y que funciona en el contexto universitario, que es la planeación lingüística, y que tiene que ver con que los estudiantes han tenido que consensuar, y eso es un poco lo que mostraba también la lengua de señas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si va a estudiar una carrera que es arqueología, han tenido que consensuar la seña. No es que no existan, sino que no han sido necesarias para este ámbito. Por lo tanto, ellos tienen que consensuar, y ahí lo hacen con el grupo de intérpretes. ¿Ya? Eso ha sido un proceso, es súper importante, y eso no es algo que se pueda divulgar a otra carrera de arqueología. Por el momento es un espacio cerrado donde los estudiantes sordos necesitan de ese código, de esas señas, y de alguna manera, ¿cierto?, con los intérpretes, porque ellos los van utilizando, son los primeros usuarios de necesidad. Bueno, ahí está también, ¿cierto? Ahí están en espacios de intercambio con la L2, y aquí están consensuando señas. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Ya? Nosotros contamos con un instructor desde el primer momento con la lengua de señas. Cuando se empezaron a hacer cursos de lengua de señas, siempre se pensó en una persona nativa. ¿Ya? Roberto, que no está hoy día, pero porque está en otras cosas. Roberto Muñoz trabaja con nosotros desde que la carrera comenzó, pero incluso antes, cuando se hacían los cursos de lengua de señas para fonoaudiología, y eso yo creo que algunos de ustedes quizás lo conocen, está junto a nosotros, y ha sido súper importante. Ha sido un buen referente, ha sido un modelo para los estudiantes sordos, ha sido súper importante también para nosotros. Él nos ha aprendido a entender como oyentes a los chistes que hacemos, se ríe sin entenderlos a veces, porque no que no los entienda, sino que no entiende nuestro humor, ¿ya? Porque ahí hay ciertas características culturales que son diferentes. Entonces él ya aprendió a reírse, ya aprendió a cómo somos nosotros y cómo funcionamos. Y eso ha sido importante y nos ha permitido lo que también decía Rubén, el poder ofertar cursos de formación general a otras carreras que tienen que ver con la lengua de señas. Entonces, de repente, es súper bonito ver a otros estudiantes de otras carreras aprendiendo lengua de señas y que se pueden comunicar con Roberto o con los otros estudiantes espontáneamente en el casino o, no sé, en alguna asamblea, ¿ya? ¿Quién dice? O en alguna situación, digamos, más informal. Y eso ha sido súper bueno y nos gustaría continuar, ¿cierto?, pudiéndolo hacer. Luego, lo que yo les decía con respecto a esta comunidad sorda universitaria, este grupo de sordos que está haciendo hartas cosas, que está vinculándose con el medio, que está haciendo un gran apoyo para nosotros, también en los proyectos de investigación, por lo menos que nosotros desarrollamos como escuela, son fundamentales. Y también en lo que tiene con la vinculación con el medio, en los proyectos de extensión, los estudiantes sordos han sido fundamentales. Nosotros estamos llevando a cabo ya segundo año consecutivo un resumen de las noticias en Vértice, y ahí está participando Roberto, los sordos nos apoyan ahí con las señas, para que otros sordos también puedan saber qué es lo que pasa en Puerto Montt. Proyectos desde los mismos sordos, ¿ya? Los chicos también, ellos son súper movidos, como les decimos nosotros, y han podido desarrollar proyectos, han visto las posibilidades que hay internas y externas de la universidad y están desarrollando proyectos, están dándose a conocer. Y eso es súper bueno, porque si uno piensa, también eso lo hacen todos los estudiantes. Entonces, ellos han considerado tener las herramientas, de repente igual piden ayuda por Rubén, por nosotros, para apoyar en esos proyectos. Y bueno, con la investigación que estamos haciendo también se ha desarrollado una línea de investigación de estudios sordos,
Estamos desarrollando proyectos también interuniversidades, internacionales e interdisciplinarios, porque como decía Rubén también, y como lo hemos visto con las presentaciones anteriores, esto no es de una carrera, es de todo. O sea, todos nos tenemos que relacionar. Todas las carreras que tienen estas 15 que están en la U son bienvenidas a trabajar en el programa de inclusión, son bienvenidas a trabajar en proyectos que vayan en beneficio de los estudiantes en situación de discapacidad o los sordos en este caso, porque el día de mañana uno no sabe. Puede tener algún colega cierto sordo y aprendió, oye, aquí yo me acuerdo de alguna seña, a ver, que me acuerdo, y ahí ya empezamos la conversación y podemos hacer un aporte en ese lugar. Uno no sabe, y esas son herramientas extras que uno puede tener también para su futuro laboral. Entonces tenemos varias como desafíos para el futuro. Y esos desafíos son con los estudiantes sordos y para los estudiantes sordos. Eso quería yo contarles y termino, ¿no? Ahí está, bueno, ahí está mi correo. Ahí está mi correo por si quieren alguna consulta, si quieren participar en algún proyecto, bienvenido también. Y gracias, muchas gracias. ¿Ya? Agradecemos la presentación de la profesora doctora Karina Muñoz. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas, así que solicitamos a los ponentes suban al escenario para facilitar la posibilidad de contestar las preguntas. Pregunta dirigida a la expositora Sandra Mella. Sí, tal vez puedo responder así. ¿Se escucha? Ya. ¿Qué nos espera desde el punto de vista de acceso y permanencia a la universidad en el caso de las personas con discapacidad intelectual? Buena la pregunta. Buena. Yo les voy a contestar desde la negación, esta es mi opinión. Si bien hay proyectos que, entre comillas, en Santiago, que son los que conozco, que se replican en el extranjero, especialmente en España, que nos hablan de que la inclusión en la universidad de estos estudiantes es crear sistemas de educación laboral, donde los estudiantes van un par de años y aprenden competencias laborales. Creo que tal cual está el sistema creado no es el camino. Porque si eso significa, que es lo que sucede en Santiago, en 2 universidades privadas donde existen estos programas laborales, que no niego que tengan beneficios, pero valen 400.000 pesos para cada persona. Entonces yo creo que en ese sentido la universidad, el Estado tiene que hacerse cargo del tema. Es un proceso que implica que pagar 400.000 pesos por 2, 3 a 4 años, ya, porque también ellos reprueban asignaturas, que son asignaturas que se hacen mucho, son bastante parecidas a lo que se hace en las escuelas especiales, en las últimas etapas de las escuelas especiales, con muchos más recursos. Mi experiencia, yo conozco algunos casos, los estudiantes, por ejemplo, tienen el carnet de la universidad, culturalmente son sumamente bien recibidos por la familia, pero prácticamente no hacen actividades en conjunto con estudiantes sin discapacidad, o sea, son grupos cerrados. Esa es una vía. Si alguien me pregunta, me puede decir, ¿es profesional? No, habilita para el trabajo. Ahora, ¿qué pasa a nivel nacional? Hay en este programa del DEMRE, que yo les digo que soy parte, y llegaron 2 el 2018 para postular a la universidad casos de estudiantes con discapacidad intelectual.
queríamos verlo, pero nadie puede ver otra mesa. Yo estoy en la de discapacidad física. Pero en las presentaciones generales que hicieron nos dimos cuenta, obviamente, y lo comentamos ahí, a todos nos entraba la duda de esos dos casos. Y estos casos tenían decreto 170 y habían rendido la PSU. La verdad es que no supimos cómo quedaron en la universidad, efectivamente. Ahora, en mi universidad, el año 2017, entró un estudiante por medio de PASE que le ponía muy buenas notas, discapacidad intelectual, leve discapacidad intelectual, con registro, le ponía muy buenas notas en su colegio tendía a hacer el proyecto de trabajo colaborativo y tenía promedio 6.5, no sé, una cosa así, un promedio muy alto. La PSU y entró dentro del PASE. Llegó a una carrera de pedagogía y duró muy poco, digamos, un semestre con suerte. Entonces esta persona, este estudiante, reclamaba un poco, y con justa razón, de que por qué la habían dejado avanzar tanto, si en el fondo no le estaban creando falsas expectativas. Y ahí es donde yo me quiero detener. O sea, las personas con discapacidad intelectual, estoy hablando de coeficiente intelectual, etc., tienen dificultades para aprender materias. Entonces, es difícil el apoyo. ¿Pueden sacar carreras? Sí las pueden sacar. No recuerdo cómo se llama este joven español que sacó una pedagogía de historia. Yo conozco bastante de cerca el caso, y él estudió de una forma súper apoyada. Uno académico que era médico, que lo había visto desde pequeño y que estaba muy relacionado con él, se iba a jubilar en la academia, y por lo tanto decidió que esta persona que tenía un vínculo con él lo iba a apoyar, y dedicó muchas horas de estudio personal para que él sacara su carrera. Entonces, porque siempre uno le dicen, sí, pero fíjese que este joven sacó la carrera. Entonces, creo que sería mejor ofrecer oportunidades de calidad a los estudiantes con discapacidad intelectual en el lugar donde ellos puedan aprobar los cursos con apoyos. Ahora, si es que vamos a dar en las universidades centros de formación laboral y todo, démosles también gratuidad, ¿por qué no? Y démosles todos los beneficios que necesitan, ¿ya? Bueno, la segunda pregunta es para la profesora Jimena. La invitamos a pasar adelante, por favor. La pregunta dice, ¿cómo podemos concretamente hacer de la universidad un espacio más inclusivo, tanto profesores como alumnos? Buena la pregunta. A ver, cuando analizamos de alguna forma los procesos inclusivos alojados al sistema educativo chileno, nos damos cuenta de que se habla demasiado de inclusión, pero finalmente lo que se hace es integración. Partamos un poco de esa base. Y principalmente el camino hacia la inclusión demanda muchos análisis, pero creo que una de las instancias de reflexión de este análisis tiene que ver con la práctica pedagógica de los profesionales, tanto de educación superior como de educación en general. Por consiguiente, el espacio de inclusión apela a una diversidad también importante, apela a un reconocimiento y a un respeto por la diversidad, a una valoración, a que lo mencionaba en alguna ponencia, una valoración a la diversidad. Por consiguiente, el espacio, como plantea también Rubén, está abierto el espacio, hay acceso, las leyes de educación están disponibles, pero creo que hay que de alguna manera instalar una mirada
profesional acerca si, visualizando si efectivamente esta inclusión se está realmente llevando a cabo o es algo de cristal. Un poco la opinión, un poco también personal, pero es como un análisis reflexivo frente a los contextos. Creo que los contextos educativos tienen que expresarse, y de qué forma pueden expresarse es evaluando su propio proceso. Básicamente, eso. ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿No? Gracias. Agradecemos la participación de todos en este seminario, y para finalizar, allá se encuentran compañeras que van a estar entregando los certificados de participación para que puedan pasar a retirar el suyo, y muchas gracias por su atención.